¿Qué sucede cuando el ejército más grande del mundo en número de efectivos despliega 170.000 soldados para capturar una sola ciudad y ni siquiera logra mantener un edificio durante 24 horas? Esto no es ficción, no es propaganda de ninguno de los dos bandos. Esta es la realidad documentada que se desarrolla ahora mismo en Pokrovsk, Ucrania. Imagínese esto. Usted comanda más tropas que todo el ejército británico en servicio activo. Tiene artillería, tiene superioridad numérica, tiene la ventaja. Y sin embargo, un solo regimiento de élite ucraniano entra en el mismo edificio que usted acaba de reclamar como suyo, iza su bandera y lo anuncia al mundo. Pero lo que hace que esta historia sea verdaderamente extraordinaria y aterradora para el Kremlin es que el colapso no solo se produce en el frente, se produce dentro de las propias filas rusas. Los soldados rusos están saboteando su propio equipo para evitar el despliegue. Están quemando sus propios vehículos militares. No porque sean traidores, sino porque han calculado que tienen más probabilidades de sobrevivir provocando incendios que siguiendo órdenes. Esta es la historia de cómo la guerra moderna desenmascaró una maquinaria militar del siglo XX. Cómo las victorias propagandísticas se convierten en humillaciones públicas en cuestión de horas. Y cómo la mayor amenaza para Putin podría no ser los drones ucranianos, sino la rebelión de sus propios soldados. Analicemos lo que realmente sucede en Pokrovsk. Las fotografías que ven son del analista militar Chuck Farrer, verificadas y publicadas por el Kyiv Independent. Se trata de operadores del 425 o Regimiento de Asalto Independiente de Ucrania, una formación de élite conocida por su indicativo Skala. Aquí los vemos dentro de un edificio que los rusos habían declarado capturado apenas unas horas antes. Esto no fue un tiroteo. Esto no fue un asedio prolongado. El 425 de Ucrania simplemente entró en lo que Rusia afirmaba era territorio asegurado, demostrando que su afirmación era falsa. La imagen que se viralizó muestra el momento en que izaron la bandera ucraniana en lo alto de esa misma estructura, justo en el centro de lo que se suponía que sería un triunfo de la propaganda rusa. Esto no se trata solo de un edificio, es la guerra simbólica en su forma más devastadora. Piensen en lo absurdo. Se despliegan 170.000 soldados en una ofensiva concentrada. Se anuncia la victoria. Los medios estatales lo celebran. Y en cuestión de horas, el enemigo está exactamente en ese lugar, con la bandera izada y las cámaras grabando. Esto representa más que un fracaso táctico. Es un colapso de credibilidad. El Instituto para el Estudio de la Guerra señaló en su evaluación del 2 de noviembre que las unidades aerotransportadas ucranianas, incluido el 425 Regimiento, están llevando a cabo operaciones defensivas excepcionales en Pokrovsk, desbaratando sistemáticamente los planes estratégicos rusos. Mientras el Kremlin intenta vender narrativas de victoria tanto al público nacional como internacional, el 425 Regimiento de Ucrania anuló esa victoria en instantes y difundió la humillación por todo el mundo. ¿Acaso esto no revela algo fundamental sobre la incompetencia arraigada en las estructuras de mando rusas? ¿Sobre lo obsoleta que se ha vuelto la doctrina estratégica de Putin? ¿Qué mejor ejemplo existe del fracaso de las tácticas de fuerza bruta frente a la guerra asimétrica contemporánea? Pero el colapso de Pokrovsk va mucho más allá de esta derrota simbólica en el frente. La desintegración más impactante se está produciendo tras las líneas enemigas, en lo más profundo del propio aparato militar ruso. Esto revela una verdad que Putin desea ocultar desesperadamente a la población rusa. Lo que les voy a mostrar es un acto de rebelión interna que podría alterar el curso de todo este conflicto. Proviene del movimiento partisano Atesh, que opera dentro de Ucrania. Pero no se trata de guerrilleros civiles escondidos en los bosques. Se trata de soldados rusos integrados en la propia estructura militar de Rusia. Esto es lo que sucedió. La 115 Brigada Independiente de Fusileros Motorizados de Rusia, una formación que anteriormente estaba estacionada cerca de Avdiivka, en Lastochkine, y que ya había sufrido pérdidas catastróficas,
recibe nuevas órdenes de despliegue. La directiva es inequívoca: redesplegarse en Pokrovsk, el epicentro de ese infierno donde se concentran 170.000 efectivos, para participar en lo que solo puede describirse como asaltos masivos. Pero un soldado de esa brigada, un operativo de Atesh, entiende perfectamente el significado de esta orden: muerte estadísticamente garantizada. ¿Qué hace entonces este soldado? ¿Acaso saluda y marcha hacia una aniquilación segura para la narrativa de victoria fabricada por Putin? Esto es lo que realmente sucede. En un vídeo publicado por el Kyiv Post y verificado por múltiples fuentes, vemos un camión militar ruso con el infame símbolo bélico Z. La persona que graba es el soldado ruso de esa misma unidad, quien procede a incendiar el vehículo con acelerantes. ¿Por qué? Porque ese camión era el transporte logístico que los llevaría a la carnicería de Pokrovsk. La declaración emitida por el movimiento Atesh refleja a la perfección el colapso psicológico dentro de las filas rusas. Con estas acciones, los agentes retrasan el despliegue de su unidad y preservan sus propias vidas. Los soldados presencian cómo sus comandantes abandonan a su personal a una muerte segura, sin brindarles oportunidad de descanso ni evacuación. Detengámonos a considerar las implicaciones. Esto representa la etapa final de la maquinaria militar de Putin. Demuestra que el contrato social entre Putin y sus propios soldados, los hijos de Rusia, se ha disuelto por completo. Por un lado, el Kremlin intentando declarar Pokrovsk como una victoria. Por otro, un soldado ruso que sabe que lo envían a morir por esa victoria, quemando el equipo de su propio ejército para sobrevivir. Esto es decadencia institucional. Esto es colapso de la estructura de mando. Esto prueba que la ideología de la Gran Rusia de Putin no significa absolutamente nada para el soldado en el terreno. Y esto no es un caso aislado. Como reveló la investigación del Kyiv Post, medios rusos independientes han identificado a más de 100 comandantes rusos acusados de torturar y ejecutar a sus propias tropas en Ucrania. ¿Las razones? Negarse a obedecer órdenes. Exigir una compensación justa por las lesiones. Esta es la realidad del ejército invencible de Putin, humillado externamente por formaciones ucranianas de élite como el Regimiento 425, internamente colapsado por una rebelión interna como la de Atesh. ¿Qué revela este panorama completo a Putin? Que ni siquiera sus propios soldados creen ya en él, que se niegan a morir por sus mentiras, que están saboteando activamente su propio aparato militar para sobrevivir. Esta es la derrota que Putin no puede mostrar al pueblo ruso. Pero, ¿cómo es posible este doble colapso? Humillación y motín. 170.000 soldados. Una concentración de fuerza abrumadora. ¿Por qué no pueden asegurar ni una sola estructura? ¿Por qué un soldado ruso considera que quemar su propio camión de transporte es una estrategia de supervivencia más racional que desplegarse en combate? La respuesta reside en la evolución fundamental de la guerra, y los generales de Putin, con una mentalidad anclada en el siglo XX, han demostrado ser incapaces de adaptarse. Un extenso análisis publicado por el Kyiv Post, basado en las aportaciones del analista ucraniano Mykola Bielieskov, ilustra la situación con brutal claridad. El esfuerzo bélico ruso para 2025 es una catástrofe. El éxito ahora se mide en hectáreas, no en kilómetros. Esta ofensiva en Pokrovsk no es una estrategia militar brillante. Según Bielieskov, representa la culminación del intento de Rusia por capturar algo, lo que sea, este año. En otras palabras, exactamente lo que hemos identificado. Una desesperada maniobra de última hora, justo antes del invierno. Examinemos el costo de esta desesperación. Costos que Putin jamás revelará a los ciudadanos rusos. En su análisis del 2 de noviembre, el Instituto para el Estudio de la Guerra afirma que las operaciones rusas en torno a Pokrovsk han consumido cantidades insostenibles de personal y equipo, lo que ha resultado en un número catastrófico de bajas. Las cifras son aún más espeluznantes.
Según un análisis del Kyiv Post, las bajas rusas, entre muertos y heridos, en los últimos 3 meses, promedian aproximadamente 30.000 soldados mensuales. ¿Por qué es tan crítica esta cifra? Porque representa el máximo absoluto de refuerzos humanos mensuales que Rusia puede generar actualmente, mediante movilización encubierta y reclutamiento forzoso. En pocas palabras, Rusia pierde a cada soldado que despliega en el frente en un mismo periodo de 30 días. Esto no es una guerra de desgaste, es una carnicería a escala industrial. Si a esto le sumamos el escalofriante informe de Charter 97 que revela que los cadáveres de militares rusos se almacenan en plantas procesadoras de carne comerciales, se comprende el valor que Rusia le otorga a sus propias bajas y la pesadilla logística en la que se encuentra atrapada. Según los análisis, la esperanza de vida promedio de los soldados rusos contratados es de aproximadamente un mes. Esta es la prueba matemática de por qué aquel soldado de la 115ª Brigada quemó su propio camión. El despliegue en Pokrovsk equivale estadísticamente a la muerte o a heridas graves en 30 días. Y el soldado ruso, a pesar de lo que afirmen los propagandistas del Kremlin, comprende perfectamente esta realidad. Pero el verdadero fracaso estratégico es tecnológico. Como explica Mykola Bielieskov, este ya no es el campo de batalla de 2022. Entonces la artillería lo dominaba todo. Ahora, los drones FPV, las redes de sensores y los sistemas autónomos dominan el campo de batalla. Las palabras del analista son esenciales para comprender la guerra moderna. En la Primera Guerra Mundial, la tierra de nadie entre las líneas del frente podía abarcar unos pocos cientos de metros. Hoy se extiende de 15 a 20 kilómetros a cada lado. ¿Qué significa esto en la práctica? Cada tanque, cada vehículo blindado que transita por ese corredor mortal de 15-20 kilómetros se convierte en un blanco fácil para los drones FPV. ¿Cómo resolvieron los generales de Putin esta pesadilla tecnológica? Su solución brillante: retirar los tanques y vehículos blindados porque son blancos de práctica, y en su lugar confiar principalmente en infantería, ligeramente equipada y esencialmente desprotegida. Imaginen esta realidad. Putin concentra 170.000 soldados, pero no puede proporcionarles protección con vehículos blindados, porque estos son destruidos instantáneamente por sistemas de drones. Así que está enviando infantería sin blindaje al campo de batalla tecnológicamente más avanzado del siglo XXI, empleando tácticas del siglo XX, incluso del XIX. Estamos viendo soldados intentando avanzar bajo láminas de aluminio para burlar los sensores de imágenes térmicas. Por eso, el 425º Regimiento recapturó tan fácilmente el ayuntamiento. Rusia puede tener 170.000 soldados, pero el pánico es tan profundo que, según la Carta 97, los rusos se ven obligados a retirar algunas formaciones cerca de Pokrovsk, a pesar de esta enorme concentración. Simultáneamente, Ucrania está penetrando las líneas defensivas enemigas cerca de Kurakhove. Así que Rusia no solo está atrapada en Pokrovsk, sino que también está perdiendo territorio en otros lugares. El anuncio de Zelensky de que Kupiansk ha sido completamente liberada completa este panorama de colapso total. Llegamos ahora a la pregunta más crucial. ¿Qué hace el Kremlin cuando sufre una humillación tan catastrófica en el frente? ¿Cuando no puede mantener un solo edificio con 170.000 soldados? ¿Cuando se enfrenta a un motín en sus propias filas? ¿Cuando se ve obligado estratégicamente a recurrir a tácticas de infantería sin blindaje? ¿Acepta Putin la realidad y anuncia: nuestra estrategia ha fracasado, ¿nos retiramos? Obviamente no. En cambio, recurre a la clásica táctica diplomática y despliega su única carta restante: el chantaje nuclear. Esta es una respuesta de pánico bien ensayada que el régimen de Putin activa siempre que se ve acorralado. Fíjense en la sincronización. Es demasiado perfecta para ser una coincidencia. Precisamente cuando se desarrolla esta derrota en Pokrovsk, mientras el 425º Regimiento iza la bandera ucraniana,
Sobre el ayuntamiento el 5 de noviembre, aparece el ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov. ¿Y qué anuncia? Según el Kyiv Independent, Belousov declara que Rusia debe comenzar de inmediato los preparativos para realizar pruebas nucleares a gran escala. De inmediato y a gran escala. Hace esta declaración en una sesión del Consejo de Seguridad, a la que asisten Putin y el jefe del Estado Mayor, Gerasimov. Intentan presentar esto como una respuesta a las pruebas estadounidenses del Minuteman III. Pero nadie acepta esta interpretación. Se trata de un intento de enmascarar el fracaso en las operaciones convencionales, como el fracaso en la captura de Pokrovsk, con amenazas de escalada nuclear. Esto no es una demostración de fuerza. Es una guerra psicológica diplomática contra Occidente, en respuesta a las derrotas en el frente. Esta es la admisión al más alto nivel de mi ejército de 170.000 hombres sin blindaje no puede ganar en el campo de batalla. Así que amenazaré con la aniquilación global. Y este pánico no se limita a Belousov en la cúpula. El aparato propagandístico está activando simultáneamente la misma táctica de pánico. Miren este mensaje compartido por la cuenta Ataque Nuclear 01. Los propagandistas del Kremlin están tan furiosos por su fracaso en Pokrovsk que afirman que sus fuerzas, que no han capturado una ciudad de 50.000 habitantes en 14 meses, atacarán las costas estadounidenses, francesas y británicas, si es necesario, con el infame y cuestionable torpedo Poseidón de ojiva nuclear. ¿Ven el patrón? Fracasan en el frente con infantería sin blindaje. Sufren una humillación pública. Sus propios soldados queman sus camiones gritando, «Me niego a marchar hacia una muerte segura», y luego reaparecen gritando, «¡Pero tenemos el Poseidón! Realizaremos pruebas nucleares». Este es el retrato más claro de la desesperación, la bancarrota estratégica y el profundo pánico en el que ha caído el régimen de Putin. No pueden vender la victoria a su propia población, porque incluso los soldados en el frente reconocen esta victoria como una mentira letal y se rebelan activamente contra ella. Lo que presenciamos hoy en Pokrovsk revela algo mucho más significativo que la simple caída o resistencia de una ciudad. Esto representa el choque definitivo entre dos filosofías militares incompatibles. Por un lado, la doctrina soviética del siglo XX de Putin, basada en la fuerza bruta de 170.000 soldados y en oleadas humanas. Por otro, la guerra ucraniana del siglo XXI, llevada a cabo por formaciones de élite como el 425 Regimiento, asimétrica, ágil, con tecnología de vehículos aéreos no tripulados y fundamentalmente, que valora la vida de sus soldados. En esta guerra, la estrategia de fuerza bruta ha fracasado. 170.000 soldados no pudieron defender ni un solo edificio con fines propagandísticos. Pero, aún más importante, esto demuestra cómo el contrato social de Putin con su población y sus fuerzas armadas se desmorona en el frente. Putin prometió a los rusos un ejército poderoso y garantizó la victoria. Pero el soldado ruso desplegado en Pokrovsk no ve un ejército poderoso. Ve una carnicería compuesta por soldados de infantería sin armadura. No ve la victoria, ve una muerte estadísticamente segura. Y este soldado, en lugar de creer las mentiras de su comandante y la propaganda de Putin, se rebela contra esa orden. Incendia su propio camión. Esta acción de los partisanos de Atesh asesta un golpe más devastador al régimen de Putin que la bandera que el 425 Regimiento izó sobre el ayuntamiento, porque demuestra que la mentira ya no se sostiene, que la verdad ha calado hasta los rangos más bajos del ejército ruso, que Putin ha perdido esta guerra incluso contra sus propios soldados. Las amenazas nucleares del ministro de Defensa, Belousov, no cambiarán esta realidad. Recordemos la crucial advertencia de Mykola Bielieskov. Ni siquiera la Primera Guerra Mundial terminó con un avance decisivo en el frente, sino con el colapso de sistemas y estados. Este doble colapso que hemos presenciado en Pokrovsk, la desintegración simbólica e interna de 170.000 soldados,
puede representar el principio del fin del sistema de Putin, porque ningún sistema puede resistir indefinidamente la rebelión de sus propios soldados, sumada a una humillación tan masiva en el frente. ¿Cuál es su análisis de esta situación? Comparta sus ideas en los comentarios. Queremos conocer su perspectiva sobre lo que esto significa para el futuro de este conflicto. Para estar al tanto de los nuevos análisis, suscríbase al canal y active las notificaciones para no perderse las actualizaciones importantes. Gracias por ver el vídeo y recuerden, la verdad siempre es más compleja de lo que sugiere la propaganda de cualquiera de las partes.